Bueno, ahí a los que están entrando, estamos esperando 2 segundos que se sumen la gente y damos comienzo para no atrasarnos. Así que bueno, son 11:01, vamos a esperar 2 minutitos más y ya abrimos con la presentación. Bueno, vamos a dar comienzo hoy a la presentación. Les agradecemos a todos los que están conectados. Hoy nos acompaña Samuel Carrasco, economista acá en Chile. También tenemos la participación de Sebastián Puffe y Ursula Mitterhofer de la mesa para hablar un poquito de flujos. Y finalmente vamos a hablar de acciones. La idea es cubrir todos los temas que están hoy por hoy candentes en la bolsa local, tema dólar, en el fondo tema reforma tributaria, ahora paquete del gobierno. Vamos a dar un poquito de luz y de color a esto y obviamente al final vamos a dejar un espacio para preguntas, las pueden hacer a través del chat o también levantando la mano. Así que vamos a dar comienzo a la presentación con Samuel Carrasco, en el fondo nuestro economista, después vamos a pasar un poquito a hablar de temas de flujo y finalmente con Andrés Cereceda y el equipo de Equities a hablar de acciones. Así que ahí Samuel va a proyectar y vamos a dar comienzo a la presentación. Ahí, no sé si Samuel sabrá... Ahí está. Perfecto. Ahí se ve la presentación, no todavía como presentación, ahí está. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia. Ahí sí. Hola a todos, sorry, justo se me desconectó internet, así que se cayó la presentación. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve perfecto. Te Ya, escuchamos. déjame mover Nuestro esto. gurú Ya. para dar un poco de luz a lo que está pasando. Perfecto. Entonces, la idea de durante este mes es tener dos temas que creo han sido de los más relevantes en los últimos días y semanas. Uno, reforma tributaria y dos tipos de cambios. Por el lado de reforma tributaria, la verdad es que la reforma, a nuestro modo de ver, no presenta grandes sorpresas respecto a lo que se había discutido en la campaña presidencial. Ahora, la reforma tributaria puede gustar o no puede gustar al final del día, pero en términos bien concretos está bien alineada con lo que había visto Boric durante su campaña presidencial, que básicamente consideraban que el sistema tributario en Chile era
bastante injusto, que esto se debía enfocar en los ingresos y patrimonios más altos, y creemos que en ese sentido la propuesta de reforma tributaria va bastante en esa línea. O sea, como decía al principio, no hay grandes sorpresas respecto a esto. Es una reforma tributaria que busca recaudar 4 puntos del PIB en régimen de aquí al 2026, va creciendo de manera gradual, es decir, 0,6 al próximo año estimado, para llegar, como decía, de manera gradual a 4 puntos del PIB en 2026. Se concentra principalmente en impuestos a la renta e impuestos a las empresas. Después vamos a ver un poco más en detalle, pero más o menos es una distribución que está en gran parte concentrada en estos ítems. Y en términos bien generales, ¿en qué piensan gastar estos recursos adicionales? Prácticamente 2/3 de la reforma se irían a pensiones y salud, 0,7 puntos del PIB se van a productividad, investigación y desarrollo, y hay otras partidas relacionadas con educación y Sistema Nacional de Cuidado. Aquí creo que es importante también hacer mención de que esta reforma tributaria recién es la mitad de lo que cuesta el programa económico de Boric. Hay que recordar que en su campaña de gobierno, y no solo en su campaña, sino que también actualmente como presidente, ellos han hecho harto énfasis que todos los programas sociales que están buscando impulsar cuestan cerca de 8 puntos de PIB. Por lo tanto esta reforma recién viene a recaudar la mitad de lo que están pensando gastar. ¿Cuándo vendría la otra parte? Todavía no hay anuncios, pero al menos ya tenemos conocimiento de que esto, como decía, es la mitad, y todavía quedaría otra parte por recaudación. La reforma tributaria está dividida en 3 partes. Lo que se presentó al Congreso es la primera parte. Esta primera parte incluye evasión, elusión, impuesto a la renta, impuesto a la riqueza. La segunda parte va asociada al royalty minero, que eso se presenta al Congreso como una indicación a un proyecto de ley que ya está dentro de las comisiones en discusión. Y hay una tercera parte que se presentaría durante el cuarto trimestre y que da la sensación que es más o menos condicional a una aprueba o un rechazo al plebiscito constitucional. Son principalmente impuestos correctivos, impuestos regionales, y yo creo que va a estar bien en línea con esta idea de la Constitución de regionalización y cosas por el estilo. Por lo tanto, el paquete que se presenta ahora al Congreso más o menos busca recaudar un poquito más de 3 puntos del PIB, y cuando uno empieza a hacer doble clic a las partidas, aquí empiezan a surgir ciertas dudas o inquietudes respecto a si las estimaciones de recaudación, más que si van en la línea correcta o no, es si realmente van a recaudar lo que dicen que van a recaudar. El ítem más importante dentro de la reforma tributaria es evasión e ilusión, donde esperan recaudar cerca de 1,6 del PIB. Esto en una perspectiva internacional, y lo mismo que el impuesto a la riqueza, se ve bastante elevado. Prácticamente la mitad de esta evasión y ilusión viene a un mayor control a grupos empresariales. El Ministerio de Hacienda y la DIPRES detectan que hay grupos empresariales que no están pagando los impuestos suficientes, y por lo tanto van a poner más medidas administrativas, más control, más temas legales, y con eso buscan recaudar, reducir la evasión y tener una mayor recaudación. La segunda partida más relevante dentro de la reforma está principalmente relacionada al impuesto a la renta. Vemos que aumentan los tramos al impuesto global complementario. Esperan recaudar 0,2. Vemos esta desintegración del sistema, que ya no va a ser integrado, va a ser un sistema dual. Pretenden recaudar 0,15 por ese lado. Impuesto a las ganancias de capital, etcétera, etcétera. Y esto en general se espera que recaude un poquito más de un punto del PIB. La otra parte está relacionada al impuesto a la riqueza, en donde piensan recaudar 0,5. Aquí es donde creo yo está la mayor cantidad de críticas respecto a la estimación. Uno ve en perspectiva internacional, los países de economías avanzadas vienen sacando este tipo de impuestos porque al final del día no recaudan lo que buscan. Se ve mucha fuga de capitales, cambios de domicilio, cambios de residencia, traspaso intergeneracional entre los recursos. Entonces al final del día estas medidas que buscan recaudar 0,5, la evidencia muestra que en los países, en el mejor de los casos, termina recaudando 0,1, 0,2 o 0,3, ya suena demasiado optimista. Así que esta podría ser quizás una de las partidas que, junto con evasión y ilusión, da la sensación que podrían estar algo sobreestimadas. Y también hay todo un componente de eliminación de exenciones a fondos de inversión privados, a fondos de inversión privada, a fondos de inversión públicos, a renta presunta, etcétera, etcétera. Entonces, en detalle, lo que vemos en general es que van a haber varias propuestas. Hay unas que meten más ruido que otras. Las que están en rojo nosotros creemos que van a ser las que van a generar más ruido en el Congreso. Hay que recordar que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, y por lo tanto esto va a ser parte de una discusión bien intensa. Por el lado de la derecha, yo creo que estos temas que están en rojo van a ser los que principalmente no les van a gustar: el impuesto de 22% a las ganancias de capital, el impuesto a la riqueza, el royalty minero, que se ve en perspectiva con otros países bastante elevado, y que de cierta forma el sector podría perder competitividad. Hay un tema que metió harto ruido dentro de la clase media en general. De hecho, ya salieron encuestas diciendo que la gente en promedio no le gustó mucho, los arriendos tengan que pagar impuestos.
De esto Marcel creo que salió dando declaraciones de que está dispuesto a conversarlo. Por lo tanto, vemos una reforma tributaria en general que se ve bastante abultada y que va a ser bien difícil que pase por completo. Esto, no sé si recuerdan, lo mencionamos también durante el mes pasado, era básicamente el diagnóstico que había en el sistema tributario en Chile respecto a promedios de países OCDE. En general, Chile estaba bien con respecto a impuestos al consumo, estaba incluso algo por sobre respecto a impuestos corporativos, y las principales diferencias venían por el tema de seguridad social, si se incluía o no se incluía dentro de la recaudación tributaria, y el tema menos polémico y que era bastante más evidente era que la recaudación por impuestos personales, que es la barra amarilla, es básicamente donde está la gran diferencia en Chile. El gobierno con esta reforma trata de ponerse al día con eso. Vemos que Chile actualmente sin reforma recauda casi un poquito menos de 2 puntos del PIB por impuestos personales. Post reforma esto subiría casi a 3,5, pero la diferencia con países promedio sigue siendo bastante amplia. Por lo tanto, la reforma sí se hace cargo de reducir esta brecha, pero la brecha aún sigue siendo bastante amplia. Y aquí esto es bien importante porque hay un diagnóstico bien distinto entre lo que está diciendo el mercado y lo que está diciendo el gobierno respecto al sistema tributario en Chile. De los diálogos sociales, una de las principales conclusiones que se sacó es que el impuesto a la clase media es muy bajo, la base que está exenta es muy amplia. En Chile entre el 70 y el 80% de la población no paga impuesto a la renta, que aquí está Chile es prácticamente nada, mientras que en promedio de países OCDE el impuesto a la renta que paga la clase media es más o menos entre el 10 y el 15%. Por lo tanto, aquí hay una diferencia bien sustancial de por qué Chile recauda poco por esta materia, y ese es el diagnóstico que se hace desde el mercado. Ahora, desde el lado del gobierno el diagnóstico es distinto. Este es un estudio que hizo la DIPRES y que básicamente dio los resultados de cómo se debería implementar la reforma tributaria. Y lo que concluyen es básicamente que el sistema tributario en Chile no es progresivo, sino que es muy regresivo, y es muy regresivo en los tramos muy altos de ingresos. La conclusión que el gobierno tiene es que en el top 0,1% de mayores ingresos y en el top 0,01% de ingresos, el impuesto tiende a ser regresivo. La clase más baja, deciles del 1 al 5, terminan pagando como agregado al incluir impuestos al consumo, esto es IVA, tienden a pagar más impuestos que grupos socioeconómicos que tienen ingresos más altos. Y por lo tanto la conclusión que saca el gobierno es que en este sentido hay que aumentar los impuestos al ingreso en los tramos más altos para tener un sistema que sea mucho más progresivo en respecto al análisis que ellos concluyen. Y aquí esto, ¿por qué creo que es relevante mencionarlo? Porque es de aquí donde creo que van a salir las principales discusiones en materia de Congreso. Es decir, el gobierno va a seguir insistiendo en que quiere mejorar esta distribución, principalmente cargándole más la mano a tramos más altos, a tramos de ingresos más altos, mientras por el lado del mercado y de la oposición yo creo que van a de alguna forma tratar de insistir en que la base es muy baja y que eso se tiene que aumentar. En el neto al final del día, ¿cuáles son los principales riesgos? Y que vamos a tener menos inversión. Aquí es bueno recordar un ejercicio que se hizo en el 2014, que hizo el Banco Central, justo también durante la reforma tributaria del 2014 con en ese entonces el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Súper simple, no quiero ir en detalle cada una de las tablas, pero lo que decía era básicamente qué es lo que te explica la dinámica de la inversión, que el central determinaba 3 variables, principalmente variables externas, es decir, el ciclo del cobre, el ciclo del crecimiento mundial, los flujos internacionales, segundo, la actividad interna, y tercero, principalmente, las expectativas empresariales. Y veíamos que en los ciclos recesivos, por ejemplo, durante el 2009 y 2010, la contracción en la inversión se explicó en gran medida, esto está en porcentaje, por el sector externo, mientras que el repunte durante el 2011 y 2013 se explicó en gran medida por el sector interno. No obstante, durante el 2014, la principal variable que determinó la caída en la inversión privada estuvo principalmente a un deterioro importante en las expectativas empresariales. Esto central fue súper políticamente correcto y lo denominó un shock autónomo, es decir, que no se sabía de dónde venía, pero claramente durante ese mismo periodo estuvo en discusión la reforma tributaria y implicó que al final del día el principal determinante de la caída de la inversión fue la discusión de la reforma y la poca claridad respecto a cómo esta se iba a implementar y a quién iba a terminar impactando. Por lo tanto, el principal riesgo de esto, entre otros, es que tengamos una caída en la inversión que sea aún más pronunciada que lo que ya estábamos viendo. Nosotros, de hecho, estábamos viendo, antes de que se anunciara la reforma tributaria, estábamos viendo una caída en la inversión privada cercana más o menos a 3-4 puntos, a 4% respecto al año anterior.
Y finalmente, respecto a esto, los principales riesgos, como decía, es que el gobierno no tiene mayoría, por lo tanto vamos a ver que esta reforma se va a modificar hacia adelante. La desintegración del sistema tributario combinado con la mayor impuestos a ganancias de capital también pueden tener un efecto negativo en la inversión, dado que la tasa efectiva que van a terminar pagando estos individuos puede ser más alta y eso desincentiva la inversión. Otro riesgo es que al final del día esta reforma no recaude los 4 puntos que se está estimando, termine recaudando menos, lo que suele pasar muchas veces con reformas tributarias, y eso genere una vez más deuda pública, que también no genere incentivos a la inversión y el impacto sea más negativo, y así una serie de otros efectos que creemos que ponen en riesgo esto y que obviamente va a ser parte de la discusión que vamos a ver en el Congreso y cómo termina finalmente la reforma. Por lo tanto, en el neto, la reforma, como decía al principio, está en línea con, obviamente, la ideología política del gobierno, no genera grandes sorpresas en ese sentido, pero sí creemos que va a haber un proceso de ir y venir bien intenso en el Congreso y que posiblemente esto termine recaudando menos de lo que se estaba comentando en un principio. Samuel, antes de pasar a otro Eso tema, yo quería comentar algo respecto al tema de la reforma tributaria. En principio, una de las cosas que se conversa es que claramente la oposición no puede ser tan vocal en decir que efectivamente no va a aprobar esta reforma tributaria, porque obviamente la derecha ha estado haciendo esfuerzos para justamente decir que apoya los cambios y que eventualmente, digamos, está en pos de generar estos beneficios o estos nuevos derechos sociales que implican, digamos, que el gobierno tendría que recaudar más. Por lo cual, si bien no va a ser vocal, sí va a tratar de dilatar este proceso hasta septiembre, porque obviamente el grado de apoyo, digamos, del gobierno va a medirse un poco en el plebiscito del 4 de septiembre, y por lo tanto no creemos que haya, digamos, efectivamente algo en concreto respecto al tema de la reforma tributaria hasta septiembre. Y en esa línea, en el fondo, creo que efectivamente el mercado no ha reaccionado de manera importante a esta reforma tributaria. Nosotros tratamos de hablar un poco con las compañías respecto, por ejemplo, digamos, y con algunos inversionistas respecto al impacto que podría llegar a tener en flujos este aumento en el impuesto al capital al 22% que mencionaba en el fondo Samuel, que es bien importante para el inversionista retail, pero la realidad es que, bueno, el inversionista retail está hace bastante tiempo ya mirando afuera de Chile y por lo tanto no hemos visto una reacción negativa respecto a este riesgo en el corto plazo. El inversionista retail, digamos, representaba, digamos, ya a fines del año pasado cerca de un 30% del flujo en la bolsa local y se ha mantenido en el fondo bastante al margen, pero sin una contracción tan fuerte. Diría que la contracción más fuerte en términos de apetito de venta lo hemos visto más por el lado institucional que por el lado de retail. Y el tema, y también nos habían preguntado harto algunos inversionistas por el impacto que podría tener este beneficio de reducir la tasa, digamos, corporativa del 27 al 25% en el caso de que ya haya una inversión en investigación y desarrollo. La verdad es que si uno ve la muestra, son muy pocas las compañías en el fondo que invierten esto, algunas son a través de OPEX, hasta, digamos, Entel, por ejemplo, digamos, tiene algo de OPEX, algunas compañías en el fondo de tecnología, Sonda, pero la realidad es que ellas todavía están revisando un poquito el tema y no ven por ahora en el corto plazo que vaya a caer dentro de esa categoría, porque hay ciertas especificaciones que se define que tienen que analizar, pero no vemos que dentro de las compañías que tienen cotización, digamos, bursátil, haya algún impacto importante. Con lo cual, esto creo que no estamos prediciando el tema de la disminución o del apetito en términos de inversión, va a depender mucho más del plebiscito del 4 de septiembre que de lo que pueda pasar en esta reforma tributaria, porque además, en el fondo, la fuerza que tenga la oposición para poder hacer cambios a esta reforma tributaria va a depender también del nivel de apoyo que consiga el gobierno en el plebiscito de septiembre. Así que un poco para hacer un paréntesis para tratar de asimilarlo o de acotarlo un poco al impacto que puede tener en acciones. Así que sigamos con la parte de FX nomás. A ver, por el lado de FX, la verdad es que esto ha estado bien movido y bien difícil de darle seguimiento y dar un view más estructural, más que coyuntural y con más teórico quizás y no tanto con estómago. Yo creo que ya es bien sabido que la depreciación del tipo de cambio en los últimos días y semanas ha sido muy por sobre los otros pares cuando nos comparamos con, por ejemplo, economías latinoamericanas, cuando nos comparamos con otros exportadores de commodities. El peso acumula más de un 15% de depreciación y por lo tanto esto claramente se ve bastante más desmarcado respecto a lo que estamos viendo en otras economías. En el acumulado de esto vemos que sumando la depreciación del 2021 más la depreciación del 2022, tenemos que casi llegamos a un 40% de depreciación, nos sigue Colombia un poquito más atrás,
pero también Colombia con harto ruido político después de las elecciones presidenciales, y en el caso de otras economías latinoamericanas vemos por lo menos que esto en el margen durante el 2022 ha descomprimido un poquito de la depreciación que vieron durante el 2021. Por lo tanto, al compararnos con otras monedas, lo que vemos es que la depreciación del tipo de cambio sin duda ha sido muy superior a lo que hemos visto en siglos anteriores, y esto claramente tiene impactos relevantes después al final del día, como voy a mencionar, en inflación y en política monetaria. ¿Qué es lo que están viendo al final del día los inversionistas y los fundamentos que están mirando? Es básicamente los inversionistas extranjeros, que son la línea celeste. Desde mediados del año pasado estaban relativamente optimistas. Estos son posiciones en 10, es decir, en la medida en que esto cae, significa que están en largo peso, están apostando a favor del peso. Desde mediados del año pasado estaban apostando a favor del peso, principalmente por un diferencial de tasa, en donde veían un banco central subiendo fuerte la tasa de interés, a diferencia de otras economías emergentes, incluso países desarrollados. A pesar de eso, el tipo de cambio se seguía depreciando, los extranjeros seguían apostando a favor del peso, no se dio el trade, y lo que vemos ahora es que hay un desarme importante de esas posiciones, y de hecho en el margen lo que vemos es que los inversionistas extranjeros, esto ya es positivo, es decir, ya están haciendo apuestas en contra del CLP, y el principal riesgo que tiene esto es que todavía podemos ver, ya vimos un desarme casi de 7, 8 billones de dólares en un par de semanas, y si esto llegase a 10 billones, como vimos el pic a mediados del año pasado, podríamos ver mucha más presión depreciativa hacia adelante por el lado de los flujos. Esto obviamente es en el mercado de derivados, pero eso también se puede traspasar al mercado de spot. Por lo tanto, en el muy corto plazo lo que vemos es que los inversionistas extranjeros están desarmando posiciones, y ya no solo están desarmándolas, sino que también están empezando a armar posiciones en contra del peso, y como decía, si esto se sigue materializando y se sigue incrementando, podríamos seguir viendo presión en el corto plazo, principalmente por el lado extranjero. Por el lado del diferencial de tasa, la verdad es que vemos que en el margen las tasas en Chile, en bonos a 10 años, han aumentado cerca de 100 básicos. Esto ha sido distinto respecto a lo que veíamos en Estados Unidos. En Estados Unidos el bono a 10 años ha subido incluso más, ha subido casi 150 básicos. Por lo tanto, esto hace que el diferencial de tasa sea más chico, y en las opciones de carry con el peso chileno se tienden a ver quizás algo menos atractivas de lo que se veían antes. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Es que el central, por lo menos hasta hace un par de días atrás, estaba priceando un recorte de tasas bastante agresivo de TPM desde del Banco Central chileno, a diferencia de otros bancos centrales en donde recortan, pero no de manera tan agresiva como lo haría el central acá. Esto por lo menos hace 2 días. Con los últimos datos de inflación, con la depreciación y con el mensaje de no intervenir, ahí tenemos un call de que creemos que el central va a ser más agresivo en su política monetaria, y podría subir 100 básicos en la reunión del miércoles. ¿Qué es lo que está detrás de esto? En un principio, que el mercado estaba apostando a un recorte de tasas más rápido, es básicamente que Chile es el único país de la región que el próximo año entraría en recesión. Con información que tenemos hasta ahora, Chile podría fácilmente caer entre 0,5 y un 1% del PIB el próximo año, a diferencia de otras economías que, si bien se desaceleran, siguen teniendo un crecimiento positivo, y por lo tanto no es necesario que la política monetaria retroceda de manera tan rápida como tendría que retroceder en Chile. Vemos también que los términos de intercambio se continuarían deteriorando hacia adelante. Se proyecta que hay una caída del precio del cobre que sería más intensa que la caída en el precio de los combustibles, por lo tanto este deterioro de los términos de intercambio. Balance en cuenta corriente, que esto quizás en Chile no estamos tan acostumbrados a mirar problemas en cuenta corriente, no era algo tradicional, pero sí lo estamos viendo ahora. Esto sistemáticamente se ve que está muy por sobre sus promedios históricos. El déficit en cuenta corriente estimado para el 2021 y 22, que se mantiene muy por arriba, un déficit casi de 7 puntos del PIB, y que el 2023 se reduciría, pero seguiría siendo muy amplio, casi en 5 puntos. Por lo tanto, el mercado sigue incorporando este deterioro, que ya se ve algo más estructural en el peso chileno, en la economía chilena, y eso obviamente se materializa en una moneda más débil. Al final del día, sumando y restando y poniendo todo esto en una juguera, en nuestros modelos que nos dicen, básicamente que el tipo de cambio es fundamental, es decir, si asumimos que aquí hay un deterioro estructural en la economía, un tipo de cambio fundamental basado en lo típico, el precio del dólar a nivel internacional, el cobre, diferencial de tasa, y asumiendo, como decía, este daño estructural, incorporando dummies estructurales, tenemos que el tipo de cambio debería estar convergiendo a niveles de 930, 940, más o menos. Si asumimos que aquí no hay un daño estructural y que todo esto es transitorio, que todo este ruido político va a pasar, que de alguna forma se va a descomprimir, el tipo de cambio, dado los fundamentos actuales, debería estar en niveles más o menos de 830, 840 pesos. Y aquí la gran pregunta del día es:
qué tanto de la depreciación que tuvimos en el margen fue explicada por fundamentos o no. Y yo creo que esto al final del día depende mucho del horizonte que uno esté mirando. Si uno está mirando solo la depreciación de junio y julio, que fue casi un 20%, vemos que solo la mitad de esa depreciación fue explicada por fundamentos. Se explicó una parte de eso se explicó por una caída en el precio del cobre y por un dólar más fuerte, pero el resto, por lo menos en estas últimas semanas, no se explicó y fue básicamente en ruido. No obstante, si tenemos una perspectiva y consideramos un horizonte más amplio, es decir, si consideramos la depreciación durante todo el 2022, la depreciación del peso se ve bastante en línea con los fundamentos, y en ese sentido compartimos la visión del central que salió ayer en el comunicado. O sea, esto se explica por un dólar más fuerte a nivel global, caída en los precios del cobre, diferencial de tasas que ya no son tan reactivos, en el precio de los combustibles. Entonces, por lo tanto, al final del día, de cierta forma, si bien el nivel es bastante elevado, por ahora da la sensación que no se justifica una intervención cambiaria. Obviamente, si en el muy corto plazo el mercado sigue toreando al central y viendo a ver cómo reacciona, y si nos vamos a 1200, 1100, 1200, claramente una depreciación se ve mucho más probable, pero por lo menos en el muy corto plazo, la depreciación en un horizonte, como decía, de todo el año se ve relativamente en línea con el deterioro en los fundamentales. Y finalmente el premio por riesgo que estamos calculando actualmente es más o menos cercano a los 150 pesos. Esta es la diferencia entre el nivel spot y el nivel estimado en el caso de que no tuviéramos un deterioro estructural, y obviamente en el caso de que esperáramos que se descomprimiera este premio por riesgo, esto debería estar asociado, uno, en una mejora en la economía en términos estructurales, y dos, en una descompresión importante en el premio por riesgo, principalmente asociado a temas políticos. Y eso yo creo que ahí el plebiscito de salida va a jugar un rol clave en ayudar a que esto descomprima o que se mantenga o incluso aumente hacia adelante. Por lo tanto, en el muy corto plazo, el view es que el mercado, por lo menos en la banda de los 1000, va a seguir muy tensionado. Creemos que puede seguir presionando al central para que intervenga. Se puede ir perfectamente a niveles de 1100, 1200, apostando a que sigan a intervenir. Y si no es el caso, podemos ver un tipo de cambio que de cierta forma puede retroceder en la medida en que veamos una reducción en la incertidumbre. Muchas gracias, Samuel. No sé si Andrés puede subir la presentación para empezar a hablar un poquito de mercado, de qué es lo que estamos viendo. Sí, lo ponemos ahora. Marco la está subiendo. Ahí está. Sí. Bueno, ahí, digamos, la idea es poder darles un poquito de color, porque ahí hablábamos un poquito del dólar en términos fundamentales por el lado en el fondo de Samuel, pero efectivamente vimos harto ruido, especialmente tomando un poco el primer gráfico en términos de lo que ha sido la depreciación del peso chileno en el último mes, y ahí tenemos a Sebastián, operador de la mesa en el fondo, que nos va a comentar un poquito qué es lo que vio en términos de mercado de flujos. Gracias, Caro. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, la verdad es que aquí en el área de trading el tipo de cambio ha estado realmente un mercado muy movido. Como dice el título, tiempos de incertidumbre y volatilidad. La volatilidad ha estado muy fuerte y consistentemente una subida que ha dejado a todos sorprendidos, la verdad. Y este gráfico, la verdad es que uno podría llenarlo de líneas, digamos, de técnicos y todo, y parecía que el rango, antes de que viéramos esta escapada sobre los 870, que eran los niveles que vimos después del resultado de las elecciones el año pasado, parecía que era un rango que íbamos a mantener, pero finalmente el flujo se ha terminado llevando el dólar, y la incertidumbre, tanto por el lado local, lo que sabemos, digamos, la incertidumbre política, lo que genera eso, y por otro lado, la fortaleza del dólar afuera que ha marcado la pauta, se ha dado una tormenta perfecta prácticamente para que el tipo cambio haya visto esta presión al alza y una depreciación de casi un 20%. En este minuto está en los 1000 pesos, llegó a operar el máximo hoy día hasta los 1027, y ya corrigió 30 pesos, partió el día subiendo esos 30, o sea, la verdad es que muy volátil, se ve, se nota en la liquidez, digamos, las puntas en horario que normalmente uno veía
un bid offer bastante más apretado en movimiento, no sé, entre 50 centavos, menos que eso. Hoy día fácilmente a media mañana uno ve el bid offer un peso y medio abierto, lo cual dice también mucho de las condiciones que estamos viendo y que hay harto player del mercado que no está operando mucho. Y la parte que, bueno, lo que comentaba Samuel, para no repetir tanto la parte más de fundamentos o lo que está pasando en general en las noticias, el flujo extranjero efectivamente ha sido el principal comprador. Este desarme de esos 8 billions que han hecho desde el máximo que vimos, si no recuerdo mal, fue a mediados de abril, marzo. Ese desarme de posiciones ha sido muy fuerte, se ha terminado llegando a niveles, y la parte que quizás uno no se termina de explicar por qué el tipo de cambio sube tanto más rápido, digamos, más allá de lo que uno entiende por los fundamentos, tiene también mucho que ver lo que hemos visto en cuanto al flujo, al posicionamiento local contra el dólar. Quiero decir que el fondo, a partir de niveles de 8.70, cuando estábamos en este rango entre las dos líneas amarillas que ven en el gráfico, todo el mundo estaba mirando niveles para vender. Todos querían vender a 8.80, que era el máximo anterior de cuando habíamos tocado esa subida fuerte que vimos en plena pandemia. Y la verdad es que siguió subiendo, en 900 siguen promediando y hay muchos que siguen aguantando la posición. Entonces, cuando tienes por un lado el flujo extranjero que viene muy fuerte comprando montos importantes, quiere salir, quiere desarmar la posición de carry trade, y por otro lado el que está corto ya no sigue aguantando la posición, llega un punto en que empieza a salir compra y digamos se empieza a acabar el offer, y obviamente esa falta de liquidez se nota, y por eso vemos estos movimientos tan rápidos y tan exagerados quizás parecieran, y que nos lleva hoy día a ver el tipo de cambio sobre los 1.000 pesos. Así que la verdad es que en ese sentido yo creo que eso es lo que explica un poco más por el lado del flujo, el comportamiento del tipo de cambio. Ahora, como les decía, mucha volatilidad. Si uno lo resume en dos cosas, lo más importante es lo local, los eventos políticos que se vienen, y el dólar afuera que se ha fortalecido constantemente, digamos. En lo local, yo diría que, bueno, el tema por el lado de Hacienda, el anuncio que vieron por el lado del flujo, digamos, esos 5.000 millones de dólares, el tipo de cambio cayó 30 pesos, 20 pesos en ese minuto, y el resto, lo único que finalmente esos dólares los ha tomado todo el offshore y se lo ha llevado, digamos, ese flujo no ha sido relevante, no era un flujo también importante, entonces en ese sentido no tuvo ningún efecto. Y también, bueno, la señal que de ayer el Central, la verdad es que, como comentaba Samuel, una herramienta de salir a intervenir el mercado cuando tampoco las reservas son tan holgadas en este minuto, teniendo un evento político importante en mucho tiempo más, digamos. Entonces también yo creo que eso termina haciendo que guarden balas, digamos, y por eso no estamos viendo una intervención más fuerte cuando todos están esperando que salga algo de eso. Yo creo que también hay una parte del mercado que todavía está medio algo vendida, pensando, apostando a que salga el Central, digamos, que estos niveles ya hace sentido que salga, pero mientras más tiempo pasa también, menos quieren aguantar esas posiciones. Entonces a lo mejor en un minuto, si esto se alarga un poco más, una intervención ya sea verbal o vía algo más concreto, si se alarga más en el tiempo, podríamos ver quizás que ya hacen el anuncio y finalmente el mercado ya está tan corto que a lo mejor cae un poco y todos van a querer comprar para cerrar esas posiciones. Entonces hay hartas cosas que van dando vuelta y que obviamente no hacen tan fácil predecir a dónde podría ir el tipo de cambio. Vamos a seguir en un escenario súper volátil. El tipo de cambio perfectamente de estos 1.003 pesos que estamos en este minuto puede caerse 40, 50 pesos con bastante facilidad con cualquier cosa, así que va a seguir en esa senda, pero yo creo que el mensaje más importante, si uno quiere decir cuál es el posicionamiento en este minuto, yo creo que están todas las variables dadas para que lo más razonable sea mantener posicionamiento en dólares. Lo local va a seguir incierto. Yo soy de la idea, digamos, que ya un plebiscito que uno ve las encuestas que el rechazo está ganando en general en una encuesta más que otra, uno habría pensado que eso era algo positivo para el mercado y que probablemente podía contener una depreciación del peso, pero como han visto, bueno, si todas las encuestas dicen que gana y no se aprecia el peso por eso, claramente hay otro factor, y lo que a mí me dice por lo menos es que
independiente del resultado de septiembre, la incertidumbre se va a mantener. Si gana el rechazo, obviamente van a venir muchos cuestionamientos o nuevas políticas que se van a empezar a presentar, vamos a ver cuáles van a ser las prioridades, y al finalmente el flujo importante que se puede venir a Chile, o sea, el inversionista que viene, no viene a invertir pensando en 5 ni siquiera en 10 años, los proyectos los evalúan a un plazo más largo, digamos, no sé, hablando de 20, 30 años quizá. Entonces las reglas del juego o lo que se está gestando ahora obviamente hace que todo ese flujo de inversión se frene, y eso obviamente es un escenario que no ayuda a que se aprecie el peso. Y por otro lado, para ver una caída del tipo de cambio, yo creo que hay tres cosas, principalmente en lo externo, digamos, que podrían afectar, que podría hacer que esto corrija. O vemos un cambio en la dirección de la política monetaria de la Fed, va a estar muy amarrado a cómo vengan las cifras de aquí en adelante. Se dice mucho que los indicadores debieran empezar a mostrar un deterioro importante en el crecimiento. Entonces a lo mejor hay una parte afuera que está hablando, digamos, de una Fed que no va a ser tan agresiva, o que no puede ser tan agresiva con alzas de tasa, o una política monetaria más restrictiva, digamos, lo que tiene. Entonces eso obviamente sería un vuelco que podría generar una caída rápida en el dólar. El dólar index hoy día está en 108, con el euro casi en la paridad, o sea, eso es muy fuerte. Por otro lado, los términos de intercambio, como decía Samuel, hoy día el cobre cae un 20%, hablemoslo en términos, en números redondos, y el petróleo sube un 40%, en el peor minuto más de un 50%, entonces claramente eso tampoco ayuda, los ingresos y los costos del país se ven bastante mermados. Y eso obviamente se tiene que acabar el conflicto de Rusia y Ucrania para que cambie un escenario así y veamos un mood más positivo afuera. Y obviamente que la economía china se haga más fuerte, que apuntarle un poco más el precio del cobre, que ya perdió esos $4 por libra, que se veían bastante firmes hace un buen rato, y hoy día ya estamos más cercanos a los niveles de 3.50. Entonces todo ese escenario, como ven, es una tormenta perfecta para tener el tipo de cambio donde lo tenemos. Así que en verdad, dar niveles aquí puede ser cualquier cosa. Podemos ver el tipo de cambio saltar a los 1030, a los 950, a los 900, va a seguir volátil, va a estar ilíquido, pero mirando todas esas variables, aunque viéramos un cambio en lo externo, sí, el factor interno político, yo creo que es un elemento que en plazo más largo, mirando no tan el corto plazo como lo vemos en trading, sino que algo más estructural, obviamente genera que el peso chileno, a lo mejor en un escenario donde el dólar se debilita afuera, podría ser una moneda que no se beneficie tanto, digamos, de eso, por lo que estamos viendo, digamos, en cuanto a los cambios estructurales que podrían venir y la incertidumbre que eso genera. Así que básicamente diría que eso, y agregar una cosa más respecto a la posición de los extranjeros. Bueno, el gráfico mostraba Samuel, claro, hay una posición que era de 10 billions a apuestas largo dólar, que se desarmaron y llegamos a los 8 billions largo peso. El promedio, más o menos, si uno mira los 5 años, está en torno a los 13 billions negativos, o sea, corto peso, largo dólar. O sea, si eso se acoplara al promedio de un plazo más largo, puede venir un desarme también mayor, digamos, que puede mantener el tipo de cambio alto y sin problemas arriba de los 900, al menos por un rato. Así que yo creo que ese es un poco el escenario en términos generales de lo que vemos acá en el área de trading. Bueno, hay algunas preguntas, no sé si Samuel querés relacionadas al tema del tipo de cambio. Sí, hola José Pedro, veo la pregunta de un tipo de cambio a 1.200 de aquí a fin de año. La verdad es que el escenario está, la verdad es que es súper abierto a que eso pueda pasar. ¿De qué depende esto principalmente? Yo creo que es central con el anuncio que hace ayer, lo que quiere de alguna forma es ganar tiempo. Quiere ver cómo van evolucionando los fundamentos hacia adelante. Si seguimos viendo un deterioro explicado principalmente por fundamentos, el central creo que no va a querer intervenir, pero si vemos que el tipo de cambio llega a un 1.100, 1.200, principalmente explicado por apuestas especulativas o por
un mayor deterioro a nivel local en el escenario político, y yo creo que el central sí termina interviniendo. Porque creo que lo que quieren es ganar tiempo. Yo creo que el principal hito que estamos viendo de aquí a los próximos meses es el plebiscito de salida, y quizás no hace mucho sentido intervenir antes de eso. Si lo que vemos al final del día es que termina ganando un rechazo y esto descomprime mucho premio por riesgo, no va a ser necesario que el central intervenga, y esto se va a alinear de manera bien paulatina y bien lenta a sus fundamentos, pero podría descomprimir harto riesgo sin la necesidad de que el central intervenga. Por otro lado, si es que vemos que termina ganando el apruebo, y la lectura que le da el mercado a ese resultado es de mayor riesgo, de mayor ruido político, yo creo que ahí el central ya sí terminaría interviniendo, porque claramente es un escenario mucho más especulativo. Sin duda va a haber un deterioro institucional relevante, tal como lo hemos mencionado en los reportes que hemos escrito sobre la convención, pero claramente es difícil cuantificar cuánto más deterioro debería tener incorporado el peso. Un premio por riesgo de 15, 20%, 25% es difícil de determinar, y yo creo que lo que más le va a preocupar al mercado central va a ser, uno, el nivel, y dos, va a ser que haya cierto grado de que las puntas sean muy amplias, que no haya que la formación de precios no sea consistente, y que por lo tanto sí se requiere una intervención. Por lo tanto, en ese escenario puede darse que terminemos con el tipo de cambio a 1200, pero yo veo que el central lo que está haciendo es tratar de ganar tiempo, ver que esto de alguna forma decante, y ver si es que el mercado termina apreciando más premio por riesgo político o menos, dependiendo del resultado del plebiscito, y ver una intervención antes de eso, la verdad es que se ve complicado, salvo que veamos un deterioro, como decía, aún mayor en el muy corto plazo del tipo de cambio, y que no esté explicado por los fundamentales. Pero sin duda el escenario está súper complejo, está muy difícil de hacer la lectura de corto plazo, y la estructural sin duda aún más complejo, pero como decía, tipo de cambio a 1200 no es un escenario que descartaría para nada por completo. Bueno, pasando un poquito a acciones, en el fondo ya llevamos 40 minutos hablando de dólar. Bueno, ahí la Gucci nos puede contar un poquito cómo estuvieron los volúmenes. La verdad que hay bastante preocupación en general en el mercado por la caída en los volúmenes transados. Ayer se transaron menos de 100 millones de dólares, así que eso es algo de una tónica que efectivamente va a marcar un poco la tendencia en los próximos meses hasta septiembre, creemos nosotros, ¿no? Hola a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Se escucha perfecto. Por el update del mercado para junio, o sea, el mes pasado, como dice Caro, vimos, bueno, en las últimas semanas un volumen bastante flojo en el mercado local. El promedio diario de junio estuvo en torno a los 155 millones de dólares. Esto estuvo impulsado por el rebalanceo del FTSE y el rebalanceo del IPSA, que fue el 17 de junio. En cuanto al rendimiento del IPSA, bueno, vemos un rendimiento negativo de cerca de 7.5% en pesos, y en dólares cerca de un 18%. Esto estuvo en línea con el rendimiento de los demás mercados de la región, que cayeron cerca de un 17% en promedio, y bueno, Estados Unidos cerca de un 7-8%, ante las mayores preocupaciones que se ven de una recesión global, y bueno, mayor inflación también en varios países. Por el lado de los movimientos más importantes, al alza, las alzas más importantes las vimos en CAP, con un alza de 4.31%, Vapores en segundo lugar, subiendo 3.54%, impulsada por los dos dividendos que entregó el papel en el mes de junio. Vimos una demanda muy importante, tanto local como extranjera, en el papel, y afectada también positivamente por el rebalanceo del FTSE, a pesar que se esperaba un flujo negativo en el papel. El día del rebalanceo, el 17 de junio, el papel terminó subiendo cerca de un 1%. Bueno, finalmente Colbún con un alza de 2.42%, repuntando un poco lo castigado que ha estado el papel y el sector utilities en general. Por el lado de los papeles con peor rendimiento en el mes de junio, vimos a Soki afectada por la venta que se vio en el rebalanceo del IPSA. El rebalanceo que vimos en el mes de junio del IPSA es un rebalanceo de reponderación, dado que el peso de Soki en el IPSA estaba por encima del 15%, llegó a estar cerca de un 21%. Hubo venta en el papel importante, que tuvo bastante presionada la acción en el mes de junio. Bueno, el día del rebalanceo también cayó
de manera importante y bueno, además ha sido el papel con mayor monto negociado en el mes de junio. Y finalmente Sonda con una corrección de 4% impulsada por venta de flujo local principalmente. Por el lado de los papeles más negociados, como les comentaba, estuvo Soki con un promedio diario de 42 millones de dólares operados en el mes de junio, básicamente por este flujo del rebalanceo, y obviamente es el papel que todos los meses tiene el mayor promedio por el peso y la relevancia que tiene en el IPSA. Vapores en segundo lugar con un promedio diario de 20 millones de dólares, igual impulsado por el flujo que se vio en el rebalanceo del FTSE. Y bueno, Banco de Chile en tercer lugar con 12 millones de dólares, impulsado por la demanda local y el flujo de los institucionales locales, principalmente el flujo que se vio en el mes de junio en el reporte de las carteras de las AFPs. Las AFPs en el mes de junio estuvieron netas compradoras por 104 millones de dólares y Banco de Chile fue el papel en el que más invirtieron los fondos de pensiones con un monto de 41 millones de dólares. Bueno, estuvo en segundo lugar en el AM con 28 millones y Falabella en tercer lugar con 27 millones de dólares. Por el lado de lo más relevante del mes de junio, bueno, estuvo el rebalanceo del FTSE, el rebalanceo de reponderación del IPSA que les comentaba, que fueron los dos eventos de liquidez que ayudaron a que en junio tengamos este volumen, si no hubiera estado por debajo de los 140 millones de dólares operados. Fue un mes igual negativo para todos los mercados de la región. Vimos destrucciones tanto en el ECH como en el índice de Emerging Markets. Puse creaciones, pero eran destrucciones, perdón. Y eso, para el mes de julio, lo que se espera es un mes bastante lento para la renta variable local, es mes de vacaciones de los extranjeros, así que menos participación extranjera, menos volumen operado y bueno, no tenemos ningún evento de liquidez que ayude a que repunte esta situación. Comentarles que hemos estado viendo una demanda importante por parte de los clientes locales en el sector utilities, al parecer algo más positivos con lo que termine pasando con el plebiscito de septiembre. Se ha visto un flujo muy importante en YAM, en el Chile y Aguas Andinas. Pero eso ya les contaremos qué termina pasando en el resumen del próximo mes. Eso por mi lado. Gracias, Ucho. Un poco para cerrar el tema del tema de flujos y el mercado, lo que estamos viendo es que en el margen, como decía la Uchi, y vemos lo que hicieron las AFPs el mes de junio, en el margen los institucionales locales están siendo marginalmente más compradores, pero siempre con flujo bien puntual en algunas acciones, y sí con algo más de optimismo respecto al tema del plebiscito y haciendo algunas apuestas puntuales. Pero, sin embargo, esto no ha logrado compensar en el fondo la salida de extranjeros, institucionales locales extranjeros, que habían sido grandes compradores hasta marzo en el fondo de la bolsa local, con lo cual efectivamente, y esto sumado a la reforma tributaria, donde no vemos un apetito importante por el segmento retail, al final creemos que los volúmenes transados se van a mantener bastante bajos y creemos que el mes de agosto va a ser súper importante, porque recordemos que si bien las encuestas en el fondo están generando un margen muy alto hacia el rechazo, la verdad es que todo el mundo asume que va a ser un plebiscito bastante difícil en el fondo de anticipar el resultado, y por lo tanto no van a querer hacer apuestas importantes, apuestas fuertes en el mercado hasta que no se vea el efecto de la franja, de la franja electoral que vamos a tener en agosto en las encuestas. Creemos que si efectivamente para agosto se mantiene esta diferencia entre el rechazo y el apruebo, puede haber inversionistas interesados en entrar nuevamente al mercado. Los extranjeros están un poco golpeados por cómo se han visto en el fondo los países emergentes, el tema de commodities. Sabemos que la bolsa local, digamos, en general tiene una depreciación muy fuerte en el dólar y por lo tanto, en el fondo, efectivamente, digamos, obviamente la rentabilidad vista en dólares se ha mermado muchísimo más y por lo tanto tampoco están viendo mucho apetito por mercados emergentes y por Chile en particular. Con lo cual creemos que hay que esperar agosto recién para ver algún repunte en términos de volumen y algún apetito puntual. El hecho de que la bolsa opere con tan baja liquidez hace que tengamos movimientos importantes y en especial en el fondo el tema de los small cap, que sabemos que es un asset class que está bastante dañado, bastante deteriorado y que el flujo probablemente siga, digamos, estando bajo en esos papeles. Entonces nosotros no recomendamos mucho hoy por hoy estar en acciones tan small cap porque desde el punto de vista del flujo va a tener probablemente una presión más importante.
Siendo un poquito digamos, a la parte del mercado, de la cartera, ahí lo dejo a Andrés conversar con ustedes. Hola, buenos días a todos. Bueno, la verdad es que complementando un poco lo que comentaba Úrsula, ¿cierto? Solamente destacar que los retornos que vemos ahí, ¿cierto? Del último mes, la verdad, estuvo muy marcado por la alta volatilidad, ¿cierto? Los mercados, también derivada por los temores de una recesión global, ¿cierto? Y también la decisión de los distintos bancos centrales, ¿cierto? Para llegar con la liquidez, perdón, con los niveles de inflación que han sido, la verdad, más altos de lo que se esperaba. También a eso, obviamente, sumar el tema de China, ¿cierto? Con todas las restricciones COVID también ha impactado, ¿cierto? El comportamiento de la bolsa a nivel global. Y la verdad es que en la siguiente diapo, si es que vemos cómo estuvieron las compañías, ¿cierto? La verdad es que sí destacar que el último mes las acciones que estuvieron mejor fueron las forestales, ¿cierto? En donde claramente yo creo que se vieron impulsados principalmente por los niveles de valorización que estaban transando y también por el avance de la opción de rechazo, un poco en las encuestas dado por el alto beta que tienen estas compañías, ¿cierto? Y también destacamos las bebidas, que la verdad es que creo que rebotaron principalmente por el mal performance que había tenido los meses anteriores, pero la verdad es que el outlook sí de estas compañías no es muy favorable. La verdad es que si vamos en el sentido opuesto, destacamos mal desempeño en parte de vapores, ¿cierto? Explicado por todos estos miedos de la recesión global, y la verdad es que eso también de alguna forma impactó a Quiñenco. En el caso de CAP también, claro, una acción que se vio bastante golpeada, incluso nosotros durante el mes, hicimos un cambio de la cartera a mitad de mes, efectivamente, porque sacamos CAP de nuestra selección, dado que el outlook cambió de manera muy, muy repentina y la acción cayó bastante. Por las constructoras también, ¿cierto? También tuvieron un muy mal desempeño y acá un poco impactado por las menores perspectivas de inversión, también un escenario macro bastante más desafiante, con una alta inflación y la visión del dólar que claramente le impacta en los costos. Y finalmente el tema de los bancos, ¿cierto? También destacar los que tuvieron un muy mal desempeño, también un poco por el tema de la desaceleración económica, la verdad, y también por cómo se ha ido impactando el comportamiento de pago, ¿cierto? de los clientes. Dado eso, si pasamos a la próxima diapo, podemos ver, ¿cierto? Ahí que cómo durante marzo, ¿sí? O sea, perdón, durante el último mes, la verdad, el sector de las forestales fue lo que más le dio contribución ¿cierto? Al IPSA, mientras que por el lado contrario, tenemos a las mineras, ¿cierto? A los bancos, ¿cierto? También retail y transporte. Un poco en línea con lo que le estaba comentando, antes. Si pasamos a la siguiente diapo, la verdad es que podemos ver que el mercado sigue trazando valoraciones súper atractivas, ¿cierto? Trazando un PEO aproximadamente de 9 veces, lo que implica un descuento casi un 50% versus la historia, y lo mismo un poco si vemos el indicador bolsa libro, que también está cercano a una vez. Y claramente esto mientras sigamos previo al plebiscito probablemente no va a cambiar mucho, sobre todo también considerando el impacto dólar. Y ahí si pasamos, por ejemplo, a la siguiente diapositiva, un poco lo que estamos mostrando acá es, dado todo lo que se ha apreciado, creo que es interesante intentar entender cuáles son las compañías que se ven positivamente impactadas, negativas o de manera neutral. Y un poco eso es lo que estamos mostrando acá en la tabla, ¿cierto? Donde se puede ver en la parte superior que las compañías que se ven más beneficiados, o al menos en el neto beneficiados, en parte está Conchitoro, que probablemente es lo que casi todos los inversionistas tienen en la cabeza, que es la compañía que más se beneficia con la fuerte presión del tipo de cambio, pero también un poco ahí los commodities en su conjunto, SAM por el negocio de transporte y dos utilities que son Colbún y Engie, un poco dada estructura de ingresos y de costo. Si nos vamos por el lado negativo, la verdad es que acá todo el sector de consumo, tanto las bebidas como el retail, se ven bastante impactadas por esta fuerte depreciación del tipo de cambio, y también el sector de construcción, como comentaba antes. Si pasamos a la siguiente, la verdad es que ya a partir un poco hablando a nivel de estrategia, probablemente en el corto plazo sí pensamos que es importante considerar el tema de la versión del CLP, y en ese sentido,
como comentaba antes, acciones como Conchitoro o los commodities probablemente deberían ser las que ofrezcan los mejores desempeños relativos. Y ahora, sí, mirando más a mediano plazo, pensamos que la estrategia está altamente sujeta a las perspectivas que cada uno pueda tener de plebiscito. Claro, si es que la opción apruebo empieza a ganar terreno en la encuesta, pensamos que las valoraciones se van a mantener en los niveles similares a lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Dado que probablemente los riesgos políticos y regulatorios siguen, ya están bastante priceados, y la verdad es que el mercado, a pesar de cómo ha ido ganando terreno el rechazo, no se ha visto principalmente, no hemos visto un rise, ¿cierto? Y por lo comentaba Caro antes, de que efectivamente hoy día probablemente todo el mundo está pensando de que o sea, nadie da por ganador todavía el rechazo, y probablemente va a ser algo muy peleado, ¿cierto? Porque todavía queda mucho tiempo, y al final todas las campañas pueden favorecer bastante a la opción del apruebo. En este sentido, si es que el apruebo empieza a ganar terreno, seguimos apostando o teniendo una estrategia un poco más safe, ¿cierto? Apostando principalmente por los bancos y por el negocio de supermercado. La verdad es que en los bancos, en el corto plazo probablemente, Banco de Chile es una opción que se ve un poco más safe, pero sí la que nos está dando con mayor upside, ¿cierto? Y la que es más atractiva a largo plazo es BCI. Bueno, ahí Daniel Mora, el analista de banco, va a comentar esto más adelante. Y por otro lado, en el caso de los supermercados, la verdad es que nos parece que tanto Cencosud como SMU son una buena opción, ¿cierto?, para enfrentar la próxima desaceleración del consumo. La verdad es que ambas acciones están transando a valorizaciones atractivas, y la verdad es que creo que hace mucho sentido si es que efectivamente el apruebo empieza a ganar terreno. Ahora, si es que el rechazo se empieza a consolidar, ¿cierto?, y las perspectivas de que gane empiezan a aumentar, la verdad es que probablemente vamos a ver un re-rating fuerte del mercado. En ese caso, obviamente, pensamos que hay que agregar beta a los portafolios y aumentar la ponderación de sectores como el sector forestal, que todavía probablemente puede llegar a tener más espacio, también los retailers large cap y los bancos. Eso por el lado de estrategia, y a continuación dejo a Dani Mora para que comente un poco el app de bancos que sacamos hoy día. Perfecto, muchas gracias, Cere, y buenos días para todos. Esta mañana, en la madrugada de hoy, publicamos un nuevo update de los bancos chilenos, prácticamente de Banco de Chile, Santander y BCI. Lo que hicimos en este nuevo reporte fue actualizar las perspectivas macroeconómicas que teníamos para Chile en el 2022-2023. También incorporamos las cifras o los resultados financieros que estábamos viendo en este año 2022, muy impactados por inflación, y también el nuevo guidance que la banca está dando para los siguientes trimestres y el 2023. Actualizamos también finalmente lo que es un mayor costo del equity, incorporando un mayor riesgo para Chile en medio de esta incertidumbre política y desaceleración económica. Con esto dicho, llevamos a Banco de Chile, bajamos la recomendación de compra a mantener y mantuvimos un precio de 92 pesos por acción, mientras que Santander Chile también bajamos la recomendación de compra a mantener y estipulamos un precio objetivo de 45 pesos chilenos por acción, mientras que en BCI, mantuvimos la recomendación de comprar, pero sí redujimos nuestro precio objetivo a 36.000 pesos chilenos por acción. ¿Qué estamos viendo ahorita para los bancos chilenos? Banco de Chile, nosotros seguimos diciendo que es el mejor vehículo bancario para estar invertido en medio de la incertidumbre, y esto nos lo ha demostrado desde el inicio de la pandemia y en este año con la incertidumbre política. El banco sigue mostrando unos resultados bastante fuertes, una rentabilidad que a la fecha está por encima del 35%, algo que reconocemos no va a ser sostenible en el largo plazo, pero igualmente la fortaleza que tiene Banco de Chile dentro de sus resultados y dentro de su balance hace que sea un hombre bastante resiliente. Sin embargo, los precios actuales sí sugieren que hay poco espacio de upside. La acción está transando actualmente a 1.7 veces, nuestro precio objetivo sugiere 1.9, entonces vemos poco espacio, pero seguimos reconociendo que el banco, con sus indicadores de capital muy por encima de sus pares, sus ratios de cobertura de cartera vencida
muy por encima de los otros bancos en Chile. Y los mejores indicadores de calidad de la cartera nos hacen seguir confiando en que Banco de Chile va a ser un hombre bastante resiliente en los siguientes trimestres. Con respecto a Santander, muy buenos resultados también en 2022, deberíamos ver una normalización en adelante, y a diferencia de Banco de Chile, Banco Santander va a estar enfrentando mayor presiones en los márgenes por la estrategia que decidieron mantener desde el inicio de la pandemia, donde cargaron bastante su balance con instrumentos con el Banco Central, que en un escenario de alza de tasas ya no comienza a ser tan atractiva esa estrategia, y por eso estamos viendo las presiones en esos márgenes. En todo caso, igualmente como muy buena rentabilidad en el 2022 y algo más normalizado en el 2023, donde esperamos una rentabilidad más cercana al 18%. Y finalmente, en BCI, nosotros seguimos viendo que la acción está altamente descontada frente a su historia y frente a sus pares. La acción actualmente está transando por debajo de una vez precio-valor libro, está transando a 0.9 veces. Nuestro modelo de valoración implícitamente está reconociendo un valor del múltiplo de 1.2. Y cuando se compara frente a su historia, pues BCI siempre ha transado más cercano a 1.4, 1.5. Entonces, incluso con un modelo de valoración que igualmente termina presentando un descuento frente a sus cifras históricas, sigue mostrando un upside bastante importante, un total return que estamos viendo por encima de 33%. Eso sería en términos generales. Igualmente, nuestra visión sobre los bancos. Si no recibieron el reporte, por favor háganoslo saber y se lo hacemos llegar. Muchas gracias, Sere. Puedes continuar. Perfecto. Bueno, y ahora pasando a la cartera, la verdad es que comentarles que el último mes hicimos dos cambios. La verdad es que introdujimos Aguas Andinas y Entel en reemplazo de Quiñenco y CCU. La verdad es que el caso de Aguas Andinas ha sido un golazo. La verdad es que la incluimos con un punto de entrada bastante interesante, la verdad, y bueno, ha rentado más del 10% desde que la incluimos. Así que la verdad es que ha sido un muy buen call. Por el lado de Entel, la verdad es que también ha estado pagando bien desde que la incluimos, y especialmente mencionar ahí fue que era una acción que estaba bastante descontada, probablemente era más defensiva, y que es cierto que se podría de alguna manera beneficiar por perspectiva de la potencial venta de lo que es fibra óptica. Por otro lado, decidimos sacar a Quiñenco, ¿cierto? Principalmente para disminuir la exposición que tenía a vapores, ¿cierto? Dado un poco todos estos riesgos y incertidumbre por el tema de la recesión global que comentábamos antes, y también un poco retiramos a CCU más que nada por el tema de la falta de catalizadores, y la verdad es que considerando un poco la fuerte depreciación que ha tenido el CLP, la verdad es que los resultados, probablemente no para este segundo trimestre, que sí algo vamos a ver, pero principalmente para el tercer trimestre, ¿cierto? Se viene un escenario bastante más complicado para CCU, que más encima dentro de todas las embotelladoras la que está con costos más dolarizados, ¿cierto? Entonces probablemente ya era un buen momento para sacarla. Dado lo anterior, entonces, como pueden ver ahí, la cartera del último mes quedó las primeras 5 posiciones con SQM, con Copec, con Banco de Chile, con Chitoris y Cencosud. Y entre la posición 6 y 10 tenemos a BCI, CMPC, Agua Andina, Entel y Parque Arauco. Destacar que obviamente mantenemos nuestra alta exposición a SQM, un poco dada el alto peso que tiene esta compañía dentro del IPSA, ¿cierto? Y también su alta volatilidad. Mantenemos una exposición fuerte todavía a lo que es el negocio forestales, pero sí hicimos el trade entre Copec y CMPC. Me refiero que teníamos CMPC antes de las primeras 5 y la bajamos y subimos Copec, dado un poco el alto performance que había mostrado CMPC el mes anterior. Nos estamos manteniendo todavía con los dos bancos, Banco de Chile, BCI. Ahí de nuevo destacar que el hecho de que Banco de Chile esté más por encima es más que nada por el contexto de corto plazo que estamos viendo, ¿cierto? Con mayor incertidumbre, y dado que Banco de Chile puede ser una opción un poco más safe, de recordar que esta es una cartera más de trading, más que fundamental. Con Chitoro también la subimos, ¿cierto? Luego de la depreciación del CLP, la subimos bastante, está en la posición 10, la subimos a la posición 4.
y también todavía manteniendo fuerte la exposición a supermercados a través de Cencosud. El lado de Parque Arauco probablemente sí una apuesta un poco más riesgosa, que ahí obviamente es alguna apuesta de si efectivamente el sector empieza a ralear un poco más adelante, si es que mejora un poco la perspectiva que pueden tener los inversionistas sobre este sector, especialmente si se da más la presión del rechazo, pero sí reconocemos que una apuesta probablemente la más riesgosa que tenemos hoy día dentro de la cartera, y por ende también está en la última posición. Finalmente, destacar el tema de las rentabilidades. La verdad es que desde el último cambio que habíamos hecho, ambas carteras, tanto la IM5 como la IM10, ¿cierto?, tuvieron un rendimiento levemente superior al índice local, y la verdad es que yo creo que acá lo que mejor nos pegó, ¿cierto?, fue la nula exposición a nombres como Vapore y Falabella, y también en conjunto con la muy fuerte exposición que teníamos a CMPC. Así que nada, lo que va del año también, las carteras están por encima de lo que va el IPSA. La IM10 le ha sacado casi 3 puntos al IPSA, y mientras que la IM5 alrededor de medio punto. Eso por mi lado. No sé, Carlos, si tú quieres complementar algo más. Sí, no sé si quieren, ahí abrimos un poquito a preguntas. Yo la verdad que creo que es importante entender que ahora estamos empezando, vamos a lanzar la próxima semana, probablemente el 19, en realidad el preview de resultados, y lo que estamos viendo es que hay un fuerte impacto en última línea por el tema del FX y el tema de la UEF, en general en todas las compañías, así que ahí de pronto la próxima semana, cuando ya tengamos un poquito más de visibilidad, vamos a ver algunos nombres que pueden generar alguna sorpresa negativa y positiva, y alguna información adicional, pero por ahora creemos que si bien a nivel operacional, en el fondo en general se mantienen bien los resultados, y vamos a tener un impacto importante en última línea. Hay una persona que quiere preguntar, ahí no sé si le podemos habilitar, Marco, el audio para que pueda hacer la pregunta. Paloma. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, sí. Hola, que yo tengo una pregunta respecto a cómo hacen la valorización de los bancos, si es por un blend de BDM y múltiplos. Hola Paloma, feliz de responder tu pregunta. Nosotros hacemos en todos los bancos hacemos modelo de ingreso residual. Entonces proyectamos lo que sería el desempeño de la entidad bancaria en los próximos 10 años y hacemos el descuento de esos flujos a valor presente. Eso teniendo en cuenta igualmente un CAE que construimos teniendo en cuenta el riesgo país de Chile, igualmente también la tasa libre de riesgo y demás. No sé si con eso haya quedado claro tu pregunta. Sí, perfecto. De todas maneras, también miramos múltiplos, veamos en el fondo en términos relativos, en el fondo cómo están, o sea, también hacemos como un mix, pero efectivamente hacemos un modelo en base a flujo, ¿no? Perfecto. Gracias. Así que bueno, yo sé que algunos me han hecho preguntas, yo he tratado de responder todas a través del chat, en el fondo, de manera privada en algunos casos, de manera pública en otros, pero bueno, ya que estamos en la hora, no quiero robarles más tiempo. Les agradecemos muchísimo la presencia, esperemos que haya sido de utilidad este webinar, y bueno, y siempre hay una encuesta al final, así que les agradecemos responderla para ir mejorando nosotros también la calidad de las presentaciones. Que tengan una buena semana. Buena semana a todos.